Esto es Ficción en la Ciudad, con Natalia Vigón Rufa y Leo Espina. Estamos en comunicación telefónica con Itaí Hartman, economista. Bueno, forman parte del programa que venía planteando, tiene una coherencia. Muchos decíamos que antes de la elección que un gobierno eventual del PRO iba a avanzar con este programa económico de liberalización del comercio exterior, del mercado cambiario, de baja de retenciones. Es decir, es parte de todo un paquete que efectivamente muchos, a lo mejor cuando lo decíamos, nos decían no, están queriendo sembrar una campaña del miedo y qué sé yo. Bueno, ahora se ve que efectivamente es lo que iban a hacer. Las medidas de ayer en realidad son dos medidas, es decir, por un lado está la devaluación como consecuencia del levantamiento del control de cambios, que va a tener un impacto directo en los precios. Algunos ya se habían anticipado y se venía hablando, potenciados además por las decisiones de liberación de exportaciones y de quita de retenciones. Y la otra medida es la apertura del mercado cambiario, la liberalización absoluta, que implica que a partir de ahora, bueno, cualquier empresa, cualquier individuo puede ir y comprar dólares, las empresas van a poder volver a girar sus utilidades al exterior. ¿Cómo se va a financiar esa apertura cambiaria? Bueno, fundamentalmente a través del endeudamiento que anunció el ministro de Hacienda ayer, con lo cual estamos nuevamente frente a un mecanismo que pronostico va a hacer una importante fuga de capitales, porque se venían acumulando hace muchos años capitales que no podían movilizarse y que van a ser financiados con endeudamiento. Es decir, tenemos por un lado un impacto de la devaluación en el bolsillo y por otro lado un endeudamiento para financiar fuga de capitales que va a afectar en el mediano plazo al conjunto de la economía. Ahora, ¿la devaluación no había empezado ya, previamente a que se dé el balotaje? ¿En qué sentido? En que los precios empezaron a aumentar de alguna manera. Claro, lo que había es un aumento de precios por las expectativas de devaluación. Efectivamente, se veía venir una devaluación. El propio gobierno electo, después de ganar las elecciones, no, en este sentido fue, digamos, no dio ninguna señal de que iba a ser otra cosa que esto. Entonces, efectivamente, muchos de manera especulativa empezaron a aumentar los precios anticipándose. Hay que ver cuánto de eso se comió ya el impacto de la devaluación que vamos a tener y cuánto se potenciará a partir del día de hoy. Y también depende de cuánto termina valiendo el dólar. Ahora se está diciendo que está alrededor de 14, pero como se abrió el mercado cambiario, no es que hay un valor fijo, no es que dijeron, bueno, el dólar ahora pasó de 10 a 14 y se queda en 14. Puede ser hoy 14, puede ser mañana 15, puede decir, dependerá de la oferta y la demanda de divisas, donde seguramente el Banco Central saldrá a operar para mantener algún tipo de cambio y dependerá de cuántas reservas tenga, pero sí, efectivamente hubo un aumento de precio anticipado y yo creo que va a haber otro en las próximas semanas. Primero, digamos, yo no uso la terminología cepo porque obviamente tiene una carga peyorativa, ¿no? Lo que había es un control del mercado de cambios. Podemos discutir si es necesario o no, podemos discutir de qué manera debe hacerse, porque uno puede estar a favor de que haya control del mercado cambiario y señalar deficiencias de cómo se venía haciendo, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la salida que se optó es una salida que claramente va a tener un costo social muy alto. Efectivamente el tema de el problema de la escasez de dólares, que tiene muchas causas. Cuando se puso el control cambiario en el 2011, se combinaron distintos factores. Uno era una fuerte corrida cambiaria, que se frenó con la restricción. El otro era de que el saldo comercial de la Argentina, es decir, los dólares que generamos por lo que le vendemos al mundo, se venía achicando. El otro tenía que ver con que tenemos una industria nacional que es sumamente deficitaria en dólares. Cada vez que crece la industria, aumenta el peso de las importaciones, es decir, de la demanda de divisas. Es decir, hay distintos factores que hace. El tema energético es otro, por supuesto, ¿no? El déficit energético hace que tengamos que gastar muchos dólares en importar energía que deberíamos poder producir en nuestro país. Es decir, son muchos los factores que determinan la cantidad de dólares que necesita y que tiene nuestra economía. Yo creo que entonces la solución tiene que ver con corregir esos problemas, más que abrir, dejar todo librado, que el precio lo defina el mercado y que el ajuste se haga por esa vía, fundamentalmente porque las consecuencias de esa política es que
los que lo pagan son siempre los sectores más humildes, los trabajadores, los jubilados, los que dependen de programas sociales. Puede ser exitoso el programa económico, pero si el costo de ese programa es que haya más pobreza en Argentina, que haya más desocupación, que todos ganemos menos, la verdad que el balance no creo que sea positivo. La fuente principal de divisas en estos años en Argentina fue el comercio exterior. Es decir, la gran mayoría de los dólares que ingresaron al país en los últimos, desde el 2002 para acá, fueron las exportaciones. Eso es lo que se venía achicando. Un primer debate es, bueno, ¿cómo haces para aumentar las exportaciones, para, además de aumentarlas en cantidad, agregarles más valor? Eso es un tema de fondo. El otro tiene que ver con el tema de qué inversiones podés traer, es decir, las inversiones extranjeras que traen divisas al país. Y está el tema del endeudamiento, que por supuesto, digamos, me parece que hay que discutirlo. Hay que discutir el endeudamiento, no hay que discutirlo solamente como algo malo o bueno en sí mismo, sino con quién te endeudás, qué condiciones aceptás para endeudarte y para qué usás ese dinero. Por ejemplo, yo decía recién que al abrir el mercado cambiario, esos dólares que van a ingresar por endeudamiento se van a ir por la fuga. Entonces, para endeudar el país, para financiar fuga de capitales, no me parece una buena decisión. Ahora, otra cosa es si esos dólares se van a usar para obras de infraestructura, para inversión, bueno, ahí es distinto. Entonces, me parece que hay que discutir cada caso. ¿De dónde salen los dólares? Mecanismos financieros, exportaciones, inversiones. Está la otra discusión, que es cómo, no solamente cómo hacemos para generar más dólares, cómo hacemos para que hagan falta menos dólares, ¿no? Es decir, achicar la parte donde se nos van, no solamente agrandar la parte donde nos entran. Y eso tiene que ver con lo que decía antes, el déficit industrial, es decir, necesitamos avanzar en una industria que no sea tan deficitaria en dólares, necesitamos el tema del déficit energético, necesitamos poder abastecernos de energía para no seguir gastando dólares en importar energía, sobre todo gas, de viene de afuera. Es decir, si uno concentra toda la política en atraer dólares, pero se olvida de por dónde se te van, no necesariamente vas a poder resolver algo que sea sustentable a mediano plazo. A lo mejor conseguís un montón de dólares y tenés un veranito económico, pero a mediano plazo se te va a complicar. Bueno, en realidad lo único que falta por ver, nosotros decíamos, apertura comercial, que ya está en camino. El lunes hay una cumbre de Mercosur donde creo que la Argentina va a plantear fuertemente el tema del acuerdo de libre comercio, tanto con la Alianza del Pacífico como con la Unión Europea. Está el tema, bueno, de baja de retenciones y de apertura cambiaria, que bueno, es lo que se hizo en esta semana. Y lo que resta ver es qué pasa con la cuestión fiscal, que es importante, porque si uno hace todas estas políticas y además hace un ajuste fiscal muy grande, bueno, las consecuencias van a ser aún peores. Lo único que se anunció hasta ahora es el tema de los subsidios, y hay que ver qué pasa con los otros rubros, es decir, qué pasa con los otros rubros del gasto público en términos de si se van a ajustar o no. Me refiero a los presupuestos de educación, de salud, etcétera, me refiero a salarios de empleo público, me refiero a planes sociales, a jubilaciones, es decir, todavía sobre esto no hay precisiones, habrá que ver. Creo que el gran tema va a ser, de acá a marzo, abril del año que viene, todos los conflictos que haya vinculados al tema de ingresos, ya sea las paritarias, que son los ingresos de los trabajadores formales, como los ingresos de aquellos que no tienen paritaria, los jubilados, los beneficiarios de programas sociales, los trabajadores que no están dentro del sistema formal y por lo tanto no negocian sus sueldos en paritarias. Creo que va a haber mucho conflicto y discusión en los próximos meses sobre eso, y en qué medida se recompongan los salarios, los ingresos de esos sectores en relación al costo que tienen estas políticas, podremos evaluar la magnitud del ajuste. El gobierno va a hacer todo lo posible, en mi opinión, para que las paritarias y los ingresos en general ajusten al valor más bajo posible para que el éxito de la devaluación y de toda esta política sea mayor. Los trabajadores, los jubilados, en general van a hacer lo contrario, van a tratar de que las paritarias, que los acuerdos de ingresos sean lo más altos posible para no perder poder adquisitivo. En esa pelea, en ese conflicto, creo que se va a determinar a qué 2016 vamos. Ficción en la ciudad. AM810. Radio Federal.